Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén con buena salud, en casa, disfrutando. Mi nombre es Valentina Serrati, yo soy artista visual, docente e investigadora en el campo principalmente de lenguajes de vanguardia, que tiene que ver con la performance, el videoarte y el arte y la tecnología. En esta oportunidad soy la invitada al Art Talk Performance en Chile, entonces muchas gracias Antena por esta invitación y por estar fomentando creación de nuevos contenidos digitales que circulan en línea y que son de acceso a todo público. ¿Ya? Tengo la tarea en 40 minutos de hacer una introducción a lo que es la performance en Chile, entonces vamos a hacer como una especie de línea de tiempo, muy breve, muy rápido. Lastimosamente no vamos a poder ver a todos los artistas que quisiéramos, pero quizás eso queda para una segunda sesión. ¿Les parece? Voy a ir entrando y saliendo de la pantalla. Entonces, partamos. Normalmente cuando googleamos la palabra performance art, lo primero, o el arte de la performance, cuando lo ponemos en Google, este es el universo de imágenes que vamos a ver, ¿no es cierto? Tienen que ver con el trabajo con el cuerpo principalmente, ya sea en un espacio cerrado de una galería o un espacio público, de la calle, el metro, etcétera, tiene que ver con una acción que es efímera y también tiene que ver con ciertos códigos culturales que han ido trascendiendo en el tiempo. Entonces, analicemos eso. Por ejemplo, empecemos a ver las primeras definiciones que podemos tener acerca de performance dentro del contexto chileno. Entonces encontramos esta que dice modalidad artística de carácter efímero que propone una obra viva desarrollada en tiempo real por medio del uso del cuerpo como soporte artístico. En este caso podemos ver palabras como efímero y tiempo real, que son sumamente importantes para entender. Después tenemos esta segunda definición que dice: la performance se consolida en Chile durante la década de 1970 como una disciplina que trasciende las fronteras del arte y su autonomía. Con un profundo contenido crítico, la performance está ligada estrechamente al contexto sociopolítico donde se ejecuta. También quiero decirles que toda esta información que ustedes van a estar viendo, toda la bibliografía, los links de los artistas, etcétera, es un contenido que les será facilitado para que después puedan consultar las citas y de dónde saqué todo este material. Entonces aquí podemos ver algo relacionado con contenido crítico, ¿no es cierto? Y con el contexto sociopolítico donde se ejecuta. El nacimiento de la performance forma parte del proceso de desmaterialización de la obra de arte, entendido no necesariamente como la creación de un objeto artístico, sino más bien como un concepto o una experiencia. A esto se agrega la necesidad de utilizar el cuerpo como medio o soporte de obra, unido a la copresencia de un receptor. Entonces, palabras claves también que empezamos a ver aquí y que están ahí, que ustedes pueden ver, ¿no? Que tiene que ver con lo efímero, con el tiempo real, que trasciende las fronteras del arte, que es crítico, que tiene un contexto sociopolítico, y eso casi siempre, la mayoría de las veces, que hay una desmaterialización, una experiencia, que no es un objeto, ¿no? Y que sí o sí necesita y va unido a la copresencia de este espectador. El espectador es activo, ¿no? Entonces veamos ciertas características principales que podemos extraer de estos conceptos. Primero es el quiebre de la norma. Estábamos muy acostumbrados a un arte formal que tiene que ver con la exhibición de objetos, instalaciones, la adquisición de ellos en un mercado del arte, y entonces la performance quiebra esa forma de arte tradicional que conocíamos hasta lo que es el arte moderno, ¿no? Entonces, el modernismo, la transdisciplina, eso es algo que lo vamos a ver durante toda esta sesión, la incorporación de distintas disciplinas. En ese sentido, la performance es una forma de arte muy completa. El contexto social político inmediato, la mayoría de estas contiene eso, y si no contiene un contexto social político inmediato, sí contiene ciertas reflexiones acerca de fenómenos científicos, psicológicos, sociales también, en fin, pero sí tiene que ver
con una inmediatez o con una contingencia, puede ser político, social, económico, científico, pero tiene que ver con la contingencia. Y en la sesión de hoy día, porque el universo de la performance es tan grande, vamos a ver concretamente artistas que hacen uso y puesta en crisis del cuerpo. ¿Por qué? Porque hay performances que se dedican a construir el paisaje arquitectónico o la intervención del paisaje urbano. En este sentido, es tan grande la cantidad de artistas que podemos ver en una sesión que decidí centrarme en cómo, para y desde, principalmente, la utilización del cuerpo como materia y la puesta en crisis de este cuerpo creativo, ¿no? Lo transdisciplinario es algo que es sumamente interesante porque hace que este lenguaje de la performance sea mutable, sea híbrido, sea orgánico y vaya cambiando en el tiempo. No es una disciplina que es cerrada, sino que es permanentemente abierta. En ella, bueno, tenemos principalmente influencias de todo orden y van cambiando también según el aspecto colaborativo transdisciplinario que tenemos. Entonces hay muchos colectivos hoy en día, pero vamos a ver mucho la relación entre el colectivo y también la relación del artista trabajando desde su obra en conjunto con otros artistas, ¿no? Entonces, voy a hacer una introducción histórica muy breve, así como para entender de dónde vienen estas influencias, ¿no? Desde las vanguardias, ¿no es cierto? Los poetas, pintores y dramaturgos y músicos denuncian así una especie de anquilosamiento y aislamiento del arte de entonces y promueven una vasta apertura de estas disciplinas, teniendo puentes entre arte y vida, de modo de convertirse en mediadores de un proceso social, o más bien social-estético. Lo que pasa en la esfera internacional, dentro del primer movimiento de vanguardia importante para nosotros es el Dada, que es un periodo entre guerras en Europa, y en el cual los artistas son testigos de, por una parte, un avance tecnológico increíble de guerra, que tiene que ver con el ferrocarril, con la aviación, pero por el otro ven una injusticia social, una crisis económica, y entonces los artistas del Dada son los primeros que irrumpen con esta forma de presentaciones, como lo llaman ellos, que tienden más que nada a provocar, ¿no es cierto? La provocación y junto con los futuristas transforman estos impulsos creativos en un desafío, una provocación cuyo objetivo principal es abolir el arte tradicional e imponer nuevas formas. Estos movimientos no solo exploran nuevos territorios de originalidad creadora, sino que también es muy relevante la participación pública. En ese sentido, el autor Feral Josset, que también está en la bibliografía, dice: el performer se interroga sobre los mecanismos de percepción de su público. Ya no es este público pasivo, ¿no es cierto? Esta torre de marfil del modernismo va cayendo, y entonces lo importante es poner en juego la espontaneidad e intenta poner en marcha nuevas estrategias de percepción que no autoriza la cotidianidad de la realidad. Entonces hay esa irrupción del cotidiano, ¿no es cierto?, para la generación de nuevas estrategias de percepción. ¿Mm? Y el Dada y el futurismo tenían que ver con esto. Obviamente, siguiendo dentro de esta línea de investigación, y a propósito de lo transdisciplinario, es muy importante para nosotros comprender lo que es la escuela Bauhaus, ¿no es cierto? Entonces la escuela Bauhaus también trata de la incorporación de distintas disciplinas, del diseño, la arquitectura, la danza, el cine, las artes visuales, y por supuesto un desarrollo en arte y tecnología, pero sobre todo lo interesante, ¿no es cierto? Y que vemos aquí, me voy a apartar, de la mano de Oscar Schlemmer, que es el estudio del cuerpo, ¿no? Nuevamente esto es una base para lo que entendemos hoy día como performance. El estudio del cuerpo físico y cómo éste se ubica en un contexto arquitectónico, ya sea de un escenario o simplemente de un espacio arquitectónico. Entonces, esta influencia también es sumamente importante para nosotros. La autora Rosely Goldberg señala con acierto que las ceremonias
hechas por los futuristas y dadaístas, y más adelante lo que se desarrolla en la escuela Bauhaus, precedieron la elaboración de obras concretas para cada una de estas tendencias en terrenos de la poesía, la pintura, el diseño, la arquitectura, por ejemplo, en el Bauhaus. Y esto reside porque su fin no era solamente provocar, no estaba solamente el ánimo de la provocación, de sacar del cotidiano, de generar nuevas estrategias de percepción, sino que también querían probar o testear aquellas postulaciones o aquellos statements que tenían cada una de estas escuelas o movimientos vanguardistas, porque eran radicales en su tono político y social al cual postulaban. Entonces también era una forma de proceso de investigación, de creación de obra. No solamente para provocar, sino también para construir obra concreta, que no fuera efímera, pero que pueda ser un estudio relacionado, por ejemplo, en la Bauhaus, con la danza, la arquitectura, el diseño de vestuario, etc. ¿Ya? Evidentemente, en esta trayectoria, lo interesante que sucede acá es que siempre le digo a mis alumnos que hay una especie de ciclos que se van repitiendo, ¿no? Tuvimos las vanguardias de 1912, 1920, que tenían que ver con el futurismo, el Dada, más adelante, de 1922 al 32, tuvimos toda la escuela Bauhaus, y después de un tiempo, ¿no es cierto?, se vuelve a repetir este ciclo, donde el movimiento de las vanguardias relacionados con precisamente el happening, la performance, los environment, se establecen en un contexto también político muy activo, que tiene que ver con Estados Unidos, Nueva York, con la guerra de Vietnam, con el movimiento feminista, la aprobación de la píldora anticonceptiva, y también la necesidad de estos artistas de quebrar estructuras sociales y políticas muy conservadoras de los años 50 en Estados Unidos, y introducir estas prácticas relacionadas con la performance. ¿Mm? Entonces, lo interesante que tenemos aquí, por ejemplo, es que una vez que se clausura, ¿no es cierto?, la escuela de Bauhaus, tenemos la apertura de esta nueva escuela, que se llama Black Mountain College, y que muchos, Joseph Alves, por ejemplo, profesor de la Bauhaus, se traslada y es profesor de esa escuela, y John Cage, que es reconocido en la historia del arte como la persona que realiza el primer happening formalmente en la historia del arte, y que independiza este lenguaje o lo concreta como lenguaje de la performance, es profesor también de Black Mountain College, que también está el link en la información, y realiza esto que él llama Untitled Event, ¿no es cierto? Entonces veamos aquí algunas similitudes. Él hace un diagrama donde establece dónde van a estar cada uno. Está Rauschenberg, el pintor, Merce Cunningham, la bailarina, nada más y nada menos. Entonces aquí vemos la integración nuevamente de distintas disciplinas, transdisciplinario, y también lo que me interesa muchísimo es la concepción de la diagramación del espacio, ¿no? Y eso nos hace recordar de nuevo a Schlemmer y nuestra escuela Bauhaus. Entonces, consecuentemente, son cosas que se establecen, ¿no es cierto?, una especie de link entre el viaje de Albers a Black Mountain, pero también son cosas que se van repitiendo en el tiempo y que tienen mucho sentido cuando las vemos. ¿Mm? Entonces, bueno, esto es solamente una referencia histórica internacional, y podemos ver finalmente ya en los años 65, por ejemplo, una obra de John Cage que integra el arte sonoro, la proyección de cine, de película, con danza de Merce Cunningham. Entonces, estos son los resultados que tenemos a partir de estas distintas influencias. ¿Qué pasó en Chile? Bueno, vamos hacia allá ahora. Entonces, lo interesante, por lo menos para mí, es ver esta relación, por ejemplo, que existe entre Vicente Huidobro, que es muy amigo de Sansara, que desde la escuela Dada participa en la publicación de la revista Dada,
y ver que dentro de la bibliografía que tenemos en Memoria Chilena acerca de los inicios de la performance en Chile, se coloca justamente una performance hecha por escritores. Entonces la relación de literatura y performance sería el primer indicio que nosotros tenemos desde la performance en Chile. En este caso es la obra El Quebrantahueso, ¿no? Con Parra, Lin y Jodorowsky, que encuentra antecedentes rudimentarios en cierta actitud donde los poetas de vanguardia ponen de manifiesto la ruptura respecto a las convenciones del lenguaje artístico. Se proponen borrar los límites entre obra y vida, y así lo hicieron algunos como Vicente Huidobro y este ejemplo, ¿no? El Quebrantahueso es un proyecto que consistió en una apropiación tanto del espacio como del lenguaje público, ocupando muros en varios lugares de Santiago, con textos creados a partir de recortes de periódicos, el ensamble de diferentes recortes de diarios que articulan novedosas portadas con alto contenido crítico, basado en la sátira y el humor. Entonces, frente al Palacio de Tribunales, en Ahumada, ellos hacen, ¿no es cierto?, esta primera intervención de orden público a partir del collage de prensa. Ya un poco más adelante, ¿no es cierto?, dentro de nuestra historia es muy importante el colectivo CADA. Dentro de los 70 la performance se consolida como una disciplina artística independiente que se caracteriza por su importante contenido crítico y su intención de intervenir en el contexto sociopolítico. Sofía Arart, que también está en nuestra bibliografía, en el arte de la performance en Chile, subraya el carácter político de este arte y lo entiende como una práctica, tanto en el campo artístico como en la vida cotidiana, que busca revelar cómo nuestra identidad, que es raza, género, antecedentes culturales y nuestra relación con el poder, es el producto de una codificación política del discurso. Las modalidades de performance están, por lo tanto, estrechamente vinculadas a las cambiantes formas de organización política. Esto es especialmente visible en circunstancias de represión política, que es precisamente la importancia que tiene el colectivo CADA. En este sentido, Diana Taylor escribe en un libro sobre artistas latinoamericanos que cada artista, a su manera, utiliza la performance como medio de impugnación a un contexto sociopolítico que es represivo, cuando no abiertamente violento. En Chile, esta estrecha relación entre performance y política se vio intensificada por la dictadura militar. En conceptos de represión, el arte de la performance surge en reacción con este status quo. Precisamente lo que nos interesa y que de nuevo guarda relación con esta historia que narramos a partir de la relación con la literatura y con el hacer de conceptual y crítico, es por ejemplo la guía de la académica Nelly Richard, que denomina, y que forma parte del colectivo CADA, y denomina las producciones culturales de la época que rebasan la idea de obra artística como un objeto autónomo, de nuevo, antiobjetual, para introducir tanto contenidos como procedimientos políticos en su ejecución, como los denomina como la escena de avanzada. Entonces, esta escena de avanzada viene a poner en cuestión los supuestos discursos y estrategias de diversas áreas del arte, también dentro de Chile, de la escultura, de la pintura, del grabado que se habían dado hasta ese momento, antes del golpe de Estado en 1973, renovando de manera definitiva los campos escriturales y plásticos del arte nacional, ¿no? Entonces el CADA era este colectivo, y vamos a revisar algunas obras específicas que a mí me interesan que las veamos, que tienen que ver, como les decía, como para, desde y con el cuerpo, ¿ya? Veamos la obra de Diamela Entit, justamente también escritora. Entonces es muy interesante esta relación histórica que tiene el inicio de la performance o el impulso de la performance con la literatura en Chile. Realiza esta obra que se llama Zona de Dolor. El TIT coloca el cuerpo, su cuerpo, en el centro de esta nueva significación política y social. Se corta, se quema y luego va a un burdel donde lee parte de su novela lumpérica. Su cuerpo mortificado refleja el cuerpo nacional herido.
y establece una conexión entre lo individual y lo colectivo, lo privado y lo público, poniendo su fisicalidad, sus palabras y su voz en comunión con un espacio que existe al borde de las estructuras sociales. En la última parte de esta acción, me voy a poner acá, la voz de Diamela El Tit acompaña su acción de lavar el pavimento frente al burdel, derrumbando los límites entre las palabras de su novela, su cuerpo y el espacio habitado por mujeres públicas, entre comillas. El Tit no solo irrumpe el espacio de las transacciones sexuales de género, sino que también propone una poderosa reflexión sobre dónde podría ubicarse la zona de dolor, en un momento histórico marcado justamente por ese dolor y la injusticia. Seguimos con la obra de Lotte Rosenfeld, también muy importante y muy reconocida, con Una milla de cruces sobre el pavimento. En noviembre de 1979, dice Lotte, la exterioridad social y su devenir que demarcan nuestras rutinas pasó a ser el soporte material de mis intervenciones creativas. En el film, esto tiene un film y registro de foto, vamos a estar hablando de la importancia del registro de la performance. Se sigue la acción repetida que el artista mide, se arrodilla y pega una cinta o venda del mismo ancho que las líneas que dividen el pavimento, con movimientos medidos, y repetidos, convierte los signos que ordenan el tránsito urbano en un espacio dislocado por otros sentidos que introducen la imagen de la crucifixión, nociones de suma, dolor y muerte. Es ella, una mujer sola en la calle, que repite esta acción, repone y activa las ideas de rito, de sacrificio, de exposición del cuerpo aislado en una acción urbana. En las calles amenazadas por el peligro, busca así instalar un desconcierto que altere la normalidad reglamentada por el poder represivo. Entonces, también es muy importante que de las obras seleccionadas son obras que trascienden la historia del arte de Chile. Esta fue muy recientemente donada desde la colección Casa Fundación, con su sede en Chile, una donación de estas fotografías al Museo Guggenheim de Nueva York, ¿no? Y que forman parte de la colección del Guggenheim de Nueva York. Entonces, cómo también esta acción trasciende nuestra historia del arte chileno para convertirse en una historia del arte tradicional, internacional, dentro de la colección del Guggenheim, ¿ya? Seguimos con Carlos Lepe, que también forma parte de esta escena de avanzada, y que se caracteriza por indagar en los tabúes de la sociedad, en la ambigüedad sexual, la intervención del cuerpo y la autobiografía. El cuerpo como soporte de la expresión artística se revela así como un poderoso medio de denuncia política. En el 75 realiza esta obra, que se llama El Perchero, cuyo montaje original estaba compuesto por 3 fotografías de tamaño natural, dobladas y colgadas en una estructura con 3 perchas a escala. Ahora las vemos desplegadas, ¿no? Las fotografías retratan el cuerpo del artista ataviado con vestimentas femeninas, mostrando y ocultando partes corporales con carga simbólica. Se aborda el tema de la ambigüedad, identidad sexual, así como representación de la carne viva, en una clara referencia a las torturas practicadas por el régimen militar chileno. Las acciones de Carlos Lepe ofrecen una visión crítica desde múltiples perspectivas del contexto del Chile pinochetista. Al igual que otros artistas bajo la dictadura, como el colectivo Cada, la práctica artística es política por su carácter poético y poética por su carácter político. Esta es una cita de Concha Calvo Salanova, que también pueden encontrarlo en la información. Carlos Lepe también actualmente ha tenido un homenaje y un reconocimiento, ¿no es cierto?, a la obra tan importante que ha desarrollado. Y hasta el 4 de enero estuvo montado este homenaje a Carlos Lepe en la Casa de Arte Diego Rivera en Puerto Montt, organizado por la Galería D21 Proyectos de Arte y el Centro de Estudios de Arte en Imágenes.
Vemos entonces, en 1980, las cantatrices. Entonces, aquí empezamos a notar cierto interés ya por el registro en video del acto performático. El registro en video que se puede volver obra plástica, impresa. Este cuerpo que está envuelto en yeso, que tiene esta prótesis dental que es forzado, ¿no? Entonces es sumamente interesante cómo vamos avanzando en el tiempo, la incorporación de tecnologías audiovisuales, no solamente para el registro de la obra, para que seamos testigos que esto pasó, sino como obra visual plástica en sí misma. Otro artista muy importante es Elías Adasme, con esta acción que se llama A Chile, Acciones de Arte del 79 al 80, intervención corporal en un espacio privado, como vemos ahí, y en un espacio público. El registro fotográfico, dice el artista, que se realiza en el momento en que yo me cuelgo de mi casa, dejo de ser yo, es un referente al cuerpo social, al cuerpo geográfico de Chile, dice este artista. La intervención del cuerpo en el espacio público se realiza en diciembre de 1979 y elijo realizarla en el Metro Salvador, porque la palabra Salvador da una multiplicidad de lecturas que el lector y el espectador puede tomar de la fotografía como alusión a la redención, al rescate y también como homenaje a la figura de Salvador Allende. Entonces, lo más interesante de todo esto es cómo él articula el tema de la fotografía como parte de obra, lo que hablábamos recién, y la incorporación, ¿cierto?, de esta performance tanto en el espacio público como privado. Hay una anécdota muy interesante que se cuelga un domingo en el espacio público porque era muy difícil colgarse en época de dictadura, y llegan los cadetes y lo empiezan a ver, y como había un fotógrafo sacándole fotos, después de un tiempo dicen, no, si esto es una campaña publicitaria de jeans, ¿no? Entonces, como estos códigos que tienen que ver con un comportamiento de un espacio público, una intervención, y cómo a raíz de cierta codificación de infraestructura entre la cámara de fotos, los jeans que lleva el performista, se interpreta de esta forma y él no corre riesgo de ser detenido. El artista define su práctica como un arte de reflexión más que de contemplación. El artista ha procurado que sus obras reflejen las instancias del momento en que son producidas. La obra es testimonio visible en la ciudad que da cuenta de la existencia de la obra y de la producción de los artistas que están trabajando en la vía pública, como el CADA también. Sobre el registro fotográfico, dice el artista, mi objetivo principal es enfatizar el documento, una fotografía que no tuviera mucho artilugio, sino que se centrara en el registro como tal. De esa manera va configurándose la obra que vamos viendo. Entonces, más y más se va incorporando el tema del registro fotográfico, como por ejemplo en la obra de Francisco Copelo, que también en su momento lanza un libro para establecer esta relación entre fotografía y performance. Copelo concibe la performance artística como una portadora de los deseos reprimidos del cuerpo. Se manifiesta en forma violenta y son verificados a la vista de todos. Es así como el cuerpo presenta una parte no revelada del hombre que huye, según Copelo, de las prácticas de la censura que le han sido impuestas. Y es así como el arte puede funcionar como expresión de denuncia sociopolítica y desafío hacia el poder dominante. La performance aparece como una respuesta artística en la que el cuerpo es el escenario de provocación social, dice Antonio Preto Stamburg y José Muñoz. Copelo se relaciona de manera más directa, también viene de las artes escénicas, estuvo mucho tiempo fuera de Chile, estudiando pantomima, y eso lo refleja, ¿no es cierto? También. Las propuestas de Copelo tuvieron una característica principal, la posibilidad de rondar la experimentación artística realizada dentro de museos y galerías, como también la realizada en teatros por medio de la mímica y la danza butó. Entonces, ahí empezamos a ver estas influencias, ¿no? Del orden desde las artes visuales y ahora desde el teatro.
También se encuentran obras ligadas a la relación de narrativa y teatral entre cuerpo y actores y propuestas performativas, otros directores de teatro, Vicente Ruiz, Raúl Miranda, Manuela Infante actualmente. Específicamente se incorpora las mezclas más interesantes que tienen que ver con la activación de espacios a través de cuerpos en escena y con tecnologías como el video, que promueven innovadoras misturas en el uso de la imagen audiovisual, iluminación, movimiento, guión, unido a los cuerpos ahí desplegados. Entonces, lo interesante justamente de Vicente Ruiz es cómo él, bueno, constituye como este hito dentro de la performance de los 80, pero se traslada también en el tiempo y veremos que después desarrolla obra relacionada con propuesta multimedial, transmisión en vivo de video, etc. No podemos pasar por alto este hito, ¿no? Que tiene que ver con la intervención de Patricia Rivadeneira, crucificada, vestida con la bandera chilena en el Museo Nacional de Bellas Artes en los años 80, cuando estaban haciendo un evento que era un desfile de moda, justamente a propósito de la causa del SIDA. Entonces, este es el único registro que hay. Eso es lo más impresionante, porque me impresionó mucho, porque yo entendía o pensé que había visto esta imagen. Entonces, ¿cómo esta imagen colectiva del crucifijo con Patricia Rivadeneira y la bandera de Chile se ubica también en nuestra memoria, sin que necesariamente esté como un registro de acceso público? Este es el único fotograma que existe del registro de video, y hay unas fotos en blanco y negro, pero lo interesante es justamente que Vicente Ruiz es una figura emblemática de la escena underground, y trabaja en colaboración con Patricia Rivadeneira, y que protagoniza la mayoría de sus performances. Esta obra es del año 92, del Bellas Artes. Como digo, la actriz se desnudó y fue crucificada. Esta presentación remeció a los medios locales por la exhibición del cuerpo, como por su irreverencia y al reproducir la imagen de la crucifixión. Patricia Rivadeneira habla de los poderes fácticos, la iglesia con la cruz, la patria con la bandera, y la institución, ¿no es cierto?, del Bellas Artes. Entonces, como lo decía, lo interesante de Vicente Ruiz es que podemos establecer también una línea de tiempo en la medida que sigue trabajando con la performance, pero incorpora los lenguajes mediales. Entonces la obra de Ruiz resiste clasificaciones justamente por su multiplicidad, ya que ha trabajado como performista, actor, director, ¿no es cierto? Esto es justamente en la época que está de profesor de danza y teatro y director de la carrera de danza de la Escuela Mayor, de la Universidad Mayor, y es dramaturgo, bailarín, gestor cultural, videísta, director de cine y artista multimedial. Todas estas expresiones han estado siempre en servicios de su vocación por la experimentación y la elaboración de un discurso que evidencie las incongruencias y tabúes de la sociedad, lo que siempre ha resultado en obras muy provocadoras. Entonces, también, de nuevo, esa misma provocación que hablamos del Dada sigue viva a través del despliegue de performance en el tiempo. Seguimos entonces con, a propósito de provocación, con este dúo de las yeguas del Apocalipsis, conformado por Pedro Lemebel y Francisco Casas, quienes realizan performances inesperadas. El nombre, por ejemplo, de las yeguas Apocalipsis tampoco es muy claro. Todo indica que surgió inspirado en el SIDA, que entonces es considerado como la plaga del fin de siglo. En respuesta a esta profecía, ellos deciden personificar la versión femenina de los bíblicos jinetes del Apocalipsis y se autodenominan las yeguas del Apocalipsis. En su performance se cuestionan los estereotipos de la sexualidad y su interacción con la contingencia cultural y política. Un extracto muy bueno, a propósito también de una reciente exhibición de las yeguas del Apocalipsis, dice: los curadores Víctor López Sumelsu y Josefina Bianchi dicen:
Todas las performances contienen un rito ceremonial, a veces son graves, aburridas, cumplen con una función institucional que designa una herencia prestigiosa o simplemente un origen anónimo. Pero las yeguas del Apocalipsis, en cambio, supieron irrumpir en la escena del arte chilena sin ninguna biografía o carta de presentación, solo su cuerpo. ¿Qué otras cartas de presentación se necesitan que no sea solo el cuerpo? ¿No? Ese texto lo encontré sumamente interesante. Dentro de las acciones que realizan, de las más interesantes que quiero mostrar hoy, es Estrellada 2, en el Museo Abierto de Bellas Artes, ya estamos en los años 90, 92. Se realiza la primera exposición colectiva en gobierno democrático en el Museo de Bellas Artes, y las yeguas del Apocalipsis participan en la categoría Instalación y Performance. Sin embargo, en reacción a la censura que sufre la obra de Gloria Camiruaga, La Casa Particular, exhibida en la sección de Videoarte, ambos artistas, Pedro Lemebel y Francisco Casas, deciden retirarse del evento. Realizan entonces Estrellada 2, una intervención no autorizada frente al Museo de Bellas Artes, buscando protestar por la censura del video. Ambos artistas se transvirtieron citando a citas cinematográficas como Rita Hayworth y Dolores del Río. Posaron para las cámaras de pie en el centro de estrellas dibujadas con neopren inflamable a las que prendieron fuego. La relación entre la estrategia performativa y la institución, ¿no es cierto? De nuevo estamos hablando del Bellas Artes y de esta provocación a la institución formal de las artes tradicionales en Chile, posee un interesante trazado sobre la producción nacional. Entonces, por ejemplo, Alexander del Rey con Perfor Puerto y Gonzalo Rabanal con Deformes, generan estas instancias donde durante los años 90 y principios y mitades, o hasta el 2016 creo que fue el último Deformes, por así decirlo, en Valdivia, se reúne una gran cantidad de actividad en torno a la performance en Chile. Entonces, ellos generan un interesante trazado sobre la producción nacional y la conformación también de la gestión de proyectos y una suerte de escuela, ¿no? Que no existe, o dirigir improvisadamente los propios espacios de exhibición, no siendo los espacios formales dentro del contexto del arte contemporáneo, reuniendo gran cantidad de obras, y estas obras en las que prima el cuerpo escenificado y la recepción, justamente su interacción con el espectador. Entonces, Deformes parece que se va a volver a realizar, esta Bienal, y Perfo Puerto también eran estas dos instancias importantes dentro de nuestra historia del arte. Gonzalo Rabanal también como artista reconocido, y en esta obra que tenemos aquí, realiza, se llama El Criacuervos, de 1999, y el artista llega a un acuerdo con su propio hijo para que este le azote 27 veces. Entonces, Gonzalo Rabanal es un artista de performance que siempre pone el cuerpo en situaciones de extrema radicalidad, y que también explora nociones de relación política y social, como con su padre y con su hijo. Entonces vale la pena, si quieren investigar un poco más, también, perdón, hay un link para ver la obra de Rabanal. Sigamos entonces, el tiempo apremia a lo que podríamos definir levemente como performance contemporánea, así es que eso es algo que podríamos definirlo, ¿no? Es difícil elegir autores en tan poquito tiempo, que ahora nos quedan, qué sé yo, como unos 20 minutos, pero estaba buscando ciertos performers que quizá no se conocen tanto, o cuya obra también nuevamente estuviera desde el cómo para, o sea, desde el cuerpo para el cuerpo, y poner en crisis también estas identidades culturales que tenemos, ¿no? Como habitando el cuerpo.
Katiushka Melo Green viene del área de la danza, estudia diseño, después se dedica al tema de las artes visuales, y se basa predominantemente en performance su práctica, utiliza video, fotografía y otros medios para volver a abordar la forma en que los actos performáticos son documentados y recibidos por segundas audiencias. Eso es sumamente interesante, ya en la performance contemporánea el tema del registro no pasa a ser netamente de registro, sino que es obra justamente para las llamadas segundas audiencias. Su investigación sobre las conexiones humanas personales se enmarca en una visión general más amplia de la relación entre el cuerpo y el medio ambiente, el contexto que lo contiene y el lugar del individuo en esta sociedad. Desde la mitología, el ritual y la narración de cuentos, descubre las resonancias simbólicas que tienen significado en nuestras interacciones sociales y culturales cotidianas. Esta es una performance que la realiza el año pasado, si no me equivoco, en el Art Week Miami, y que tiene que ver con una serie que se llama Chola. Entonces, hay la Chola andina, Chola para 3 mujeres, la Chola sudamericana, y esta es la Chola indígena, ¿no? Y el acto consiste en que ella, como ven en las imágenes, va caminando, y a medida que avanza 1 o 2 pasos, se va quitando la prenda interior, que son distintas prendas interiores con distintos detalles y distintos colores, como si ella habitara varias mujeres en ella misma, y va dejando un trazo, ¿no? Un trazo de esa performance de la ropa interior en la arena. Y justo al frente está como, digamos, todo este contexto entre comillas, glamoroso de una feria de arte, y ella lo presenta también en una zona territorial que no es concretamente ese espacio de la feria del arte, sino en un espacio más público. Seguimos con Elineira. Elineira, bueno, realiza performance, collage, poesía y registro de video en una propuesta ética y estética de política unificada, en la que su vida personal y sus posturas políticas tienen gran influencia, ¿no? Ella tiene, ciertamente, una de las personas que tiene mucha actividad de performance hace bastante tiempo en Chile, y sus obras suelen tener un contexto crítico a la situación social, política y el sistema económico fuerte, neoliberal, existente en América Latina y en Chile. En Chile, la desigualdad económica, el clasismo, la institucionalidad estatal y la idiosincrasia conservadora chilena son algunos de los temas que aborda en sus creaciones. Entonces, una de las que elegí ahora es justamente cuando ella toma el papel de empleada de la casa, de nana, y va y trabaja justamente en la casa de migrantes haitianos. Entonces también, ¿no es cierto?, cambiando los roles de lo que supone ser una mujer de mediana edad, blanca, en un contexto donde desafía justamente estas divisiones sociales o clasismo chileno que tenemos, ¿no? Entonces, ella, a partir de esta instancia de performance y comunidad, que es un festival que también está en la información, ella está por 2 días haciendo esta acción y convive con esta familia. Avanzamos hacia este autor, Sergio Valenzuela. Aquí ya nos empezamos más a relacionar con la danza, ¿no? Con autores que vienen del teatro y la danza. Sergio realiza danza contemporánea, coreografía, dramaturgia y dirección. Se dedica a la creación e investigación dentro de la palabra, cuerpo y visualidad, y en la elaboración de estrategias experimentales y su ejecución con equipos convocados de diferentes disciplinas y pensamientos. Explora problemáticas actuales como el cuerpo, el fracaso, el género, el ejercicio de poder, la abolición de la figura de autor como tal, de artista, la eliminación de la idea de obra como único resultado, lugares que, dice el performer, corresponde plantearse hoy no solo en el arte, sino también en nuestra cultura. Entonces, actualmente también está desarrollando, esta es una obra más temprana, pero son
también artistas que siguen vigentes, ¿no? Entonces que también podrían, mediante los links que pongo en la información, pueden investigarlos más en profundidad. Alexandra Mapes, perdón, también proviene del campo de la danza, y últimamente se ha desplazado desde el campo de la danza más a la realización de performance en el campo de las artes visuales. Y ustedes me podrían decir, bueno, pero ¿qué define eso? Eso se define, uno, por el contexto donde se ubica, es decir, que muchas de las instancias tienen que ver con una presentación de performance de galería o junto con otros artistas visuales, y también tiene que ver con las propuestas que ella genera, que se alejan más del tema coreográfico del movimiento y tienen más que ver con acciones de resistencia, ¿no? Y de colocar su cuerpo como un objeto también de arte. Podemos decir que la artista se refiere a su investigación como una investigación que realiza, que trata conceptos ancestrales y que busca reencarnarse en nuevas formas y nuevas modalidades propias de nuestra época. Mi trabajo, dice el artista, observa lo elemental como el agua, la tierra, el fuego, el aire, los minerales, etc. Es de esos elementos y de todo lo que envuelven de donde se desprende la improvisación, a su vez la técnica, para luego en relato, con la música, la plástica, la visualidad, crear una experiencia coreográfica o una experiencia temporal. Entonces, por ejemplo, estas imágenes que la vemos sobre un plinto, fue a propósito de la intervención de Carmen 36, creo que era, que es un edificio en Carmen que después iba a ser refaccionado, se iba a convertir en un hotel, y un grupo colectivo del Taller León se toma este edificio y hacen intervenciones a modo de artes visuales tradicionales, y Alejandra performa por 3-4 horas, incorpora ese plinto, y con esa piedra que cambia de posición, sube, la baja, la coloca en el hombro, más abajo, arriba, etc. ¿Ya? También tiene un trabajo muy interesante con el despliegue del material del cobre, que pueden ver ahí con la máscara, y como dice ella, trabaja con otros elementos como el agua, etc. También hay un link donde pueden profundizar un poco más. Josefina Camus es una artista interdisciplinaria con estudios en literatura, estudios de literatura, danza, magíster en artes, convención en danza, y su trabajo transita entre la performance, la coreografía y la instalación, también desde la danza. Estamos viendo luminoides, que articula paisajes híbridos, ecosistemas y acoplamientos entre elementos naturales y artificiales, una red de seres, de organismos y tecnologías que conforman este universo que abre perspectiva en torno a nuestro presente. Luminoides tiene como centro de interés el fenómeno de la luz, se compone de una serie de instalaciones de carácter interdisciplinar, donde se utilizan diferentes medios, movimiento, iluminación, video y sonido. Esta instalación de performance se enmarca en la investigación en torno al movimiento, luz y sonido, junto con Rodrigo Chaverini, ¿no? Esta es como de las obras más recientes que ella está desarrollando, y que pueden ver en profundidad también en el link de su página web. Rodrigo Sobarzo. Rodrigo es un artista que trabaja buscando envolver a su espectador en una introspección visual. Esto se realiza, esto concretamente en el Centro Nave, que es un interesante lugar de desarrollo de performance que tiene programas de residencia, y que concretamente también tiene esta interacción entre artistas visuales, de la danza, del teatro, de la música y desde lo sonoro. Entonces eso es actualmente un lugar de espacio de creación e investigación en performance muy importante. Y entonces esta obra se ubica ahí, ¿no? Bueno,
Rodrigo dice, solo una experiencia introspectiva profundamente arraigada puede llevar a la humanidad a una nueva visión, a una implosión, dice él. La vida viene del agua, pero desde hace tiempo que el ser humano se ha alejado de este medio. El artista, fascinado por esta alienación, ubica su cuerpo bajo el imaginario del agua, en un lugar donde las cualidades dinámicas del movimiento en estado líquido muchas veces hace saltos de tiempo. En escena, sus manos siguen sobre una cortina de plástico donde las olas, el sonido, el sentimiento de flotar es traspasado por una audiencia que busca darle lugar a lo conocido pero al mismo tiempo abandonado. Inmersión es el foco principal de Apnea, así se llama esta obra, Apnea. La creación de un espacio en suspensión, así como debajo del agua, física y mentalmente suspendido. Si no me equivoco, esto es del 2015-2017. Privado de la presencia de líquido alguno, las ondas de sonido funcionan como sustituto. El artista busca inmortalizar el cuerpo conteniendo la respiración, así como durante la submersión en el agua, el performer busca bucear dentro de un territorio atemporal creado por la calidad vibrante del movimiento cuando se encuentra sumergido. Llegando al lugar de leve incomodidad a consecuencia de la falta de oxígeno y a la presión del agua, el artista habita este estado y desarrolla un evento que confronta al público con lo que siempre se da por hecho, que es la constante presencia del aire a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, no sé si se han dado cuenta, pero entonces como esta línea histórica, los performistas empiezan a incorporar elementos relacionados con la tecnología y al mismo tiempo su observación del mundo natural, ¿no? De la ciencia. Entonces la ciencia, la tecnología, la performance son últimamente lo que se está desarrollando bastante en la actualidad. Entonces hablar de temas relacionados con organismos, con el agua, como elementos del cobre. Y lastimosamente, porque el tiempo apremia, vamos llegando a nuestro último ejemplo. Bolgheri y Marín, muy interesante este dúo que trabaja en las convergencias de música, danza y arquitectura. También realizando una experiencia performática en un lugar bastante nuevo que se llama Un Espacio, llevado uno de los que lo llevan es Manuel Peralta, y también puede instalarse hoy en día como un espacio de investigación y creación performática junto con la arquitectura y performance, lo cual es una mezcla muy interesante, que también tuvo la visión Rodrigo Tisi de hablar de esto en SCL 2110, que también está dentro del material que pueden visitar, que fue un festival que convocó a gente relacionada justamente con la arquitectura y la performance, que tiene su larga tradición en Chile desde la Escuela de Arquitectura de Valparaíso, que por tiempo no pudimos explorar, pero que es sumamente interesante cómo ellos utilizan la performance también para el desarrollo de pensamiento arquitectónico. Entonces, este dúo investiga a través de la experiencia transdisciplinar del sonido, el cuerpo, la visualidad, como entidades físicas que se interconectan, que al estar en proceso de movimiento, transforman el espacio y la realidad. La metodología que hemos desarrollado a lo largo de más de 11 años de colaboración en procesos de creación musical, la desplazamos hacia un modelo especulativo de relaciones y efectos entre lo humano y las cualidades performáticas de lo no humano, ¿no? Entonces ya hablando de conceptos relacionados con poshumanismo, cuando hablamos de lo no humano, de la materialidad, de la escala, es sumamente interesante. Este fue un trabajo que se realizó el 2019, que fue realmente a gran escala. Entonces, lo interesante es darse cuenta en estos brevísimos minutos que tuvimos, ¿no es cierto? Solamente 40 minutos para hablar de la performance en Chile, es darse cuenta, ¿no es cierto?, cómo esta línea de desarrollo de proyectos
no carece de sentido, todo lo contrario, existe como una incorporación de procesos ya desarrollados por otros artistas para las nuevas investigaciones de la performance en Chile. De todas maneras, nos quedamos cortos en mencionar muchos de los artistas que están dentro del material que les es facilitado para que ustedes los descarguen y los investiguen en profundidad. Y también, no menor, nos queda el despliegue de artistas fuera de Chile, tanto en los años 60 como Carmen Buchó, Silvia Palacios Whitman, como en la actualidad, que están fuera de Chile, que desarrollan obra, pero sin embargo hoy día nos queríamos centrar en procesos que también refieren con nuestra historia política y social y cómo nos vamos enfrentando a estas nuevas formas de hacer performance, ¿no? Entonces podemos concluir que la performance, al ser inseparable del contexto de producción y de la biografía del autor, está ineludiblemente relacionada, con su entorno social y cultural. Esto la convierte en una expresión artística de mayor efectividad e impacto político, por lo que suele dar cuenta de periodos de crisis de modo mucho más evidente que otras formas artísticas. Y por supuesto no podríamos dejar de mencionar a las tesis en este sentido, ¿no? O sea, para otro capítulo queda absolutamente la relación de la performance que se desarrolla actualmente a propósito de activismo político, ¿no? Eso es algo que da para explorar todo un capítulo solamente a partir de fenómenos como el colectivo de las tesis. Pero sí, evidentemente es una de las mejores formas de expresión artística para expresar ideas en tiempos de crisis. ¿Mm? Entonces, yo les agradezco mucho que hayan pasado este tiempo escuchándome. Lastimosamente es breve, pero también nos queda para futuro volver a conversar sobre la performance, sobre las nuevas formas de hacer performance, arte y activismo, y otro capítulo que no está incluido acá es la relación de los nuevos medios con la performance, que también hoy en día se desarrolla mucho. Entonces, lugares o instancias, ¿no? Hablamos de NAVE, que es un lugar de investigación muy importante, de creación y de exhibición de performance en Chile, un espacio que mezcla arquitectura, performance, artes visuales, escultura, eventos relacionados con esto, hablamos de la Bienal de Formes, Perfopuerto, la Bienal de Artes Mediales ciertamente al incorporar todo lo que tiene que ver con las vanguardias, desde el Festival Franco-Chileno de Videoarte, es muy importante para el desarrollo de la performance en Chile. SCL 2110, que habló de arquitectura y performance. El Festival de Videodanza de Chile, que también les dejé un link para que lo investiguen, porque ciertamente la danza y el video da lugar a formas de performance. El festival, el encuentro bianual Interfase, que ya no se realiza, pero que tuvo varias versiones de cuerpo y tecnología como obra de arte. El festival Interfase es uno de los lugares más interesantes para ver la mezcla de performance y tecnología, entonces también pueden investigarlo en lo que les dejo. Y el Encuentro Internacional de Performance de Arte de Acción y Comunidad, que vimos algunos ejemplos. Así que me despido, les agradezco el tiempo que me dedicaron a escuchar esta pequeña investigación que hice, de compartir con ustedes, y espero poder verlo una siguiente instancia. Como ustedes saben, todo este material va a estar a disposición de ustedes para que sigan investigando, y les deseo que se queden en casa y que estén tranquilos. Muchas gracias.